La expresión en Pampa y la Vía significaba aquella persona que lo había perdido todo y que había quedado en soledad y lejos de todo. Pero por aquel entonces, estar en la vía aún daba la esperanza de que al menos pase el tren. Hoy, la vía quedó sin vagones y sin máquinas y dejó en soledad a esta parte de la Pampa gringa. El tren llegó por primera vez a Chañar Ladeado en el año 1902. Era el ramal que unía Firmat con Río Cuarto, Ferrocarril Central Argentino. Ese 2 de julio de 1902, según describe Marcelo Muratori en el libro centenario de Chañar Ladeado, sirvió como fundación de la localidad de Verabebú. El tramo que unía Rosario con Río Cuarto no solo era tren de carga, también tuvo mucho tiempo tren de pasajeros que tenían esa única vía para llegar a la gran ciudad. El tren era Rosario-Río Cuarto. Rosario-Río Cuarto. No. En Firmacia un cambio, una vuelta, lo daban vuelta, no sé, era una historia media rara. Porque la vía que venía de Firmat era salida para San Urbano. Firmat, sí, que venía el tren de pasajeros. De Firmat. Había tren de pasajeros desde Rosario venía. De Rosario había tren de pasajeros venía a Rosario, pero cada vagón habrán entrado 50 personas. Ajá. Y había 2 vagones, 3 vagones de pasajeros. Después llevaban el vagón de encomiendas, que se llamaba. Ajá. Que también se trasladaba cualquier cantidad de cosas. Llegaban en una estación, a veces el tren estaba parado 10-15 minutos hasta que bajaban todos. Claro, funcionaba como para el correo, para... Sí, pero aparte iban los comisionistas. De acá de Chañar había 2 o 3 comisionistas que viajaban a Rosario. En tren. En tren estaba Pajarito Cés, estaba Catera, famoso Catera. Traían, por ejemplo, vos te vas a reír, porque te traían ropa. Vos querías comprar zapatos, el tipo tenía un catálogo, y vos elegías los zapatos por el catálogo y te los traía. Te lo traían en el tren. Él hacía todo ese tipo de comisiones. Traía pescado, tenía unos canastos grandes, traía el pescado, te lo vendía en el día, ¿viste? Porque no había otro medio. En 1952 se edificaron al lado de la estación ferrocarril los elevadores de Chañar Ladeado. Ese año, o un tiempito más tarde, Miguel Ángel Bocio entró a trabajar allí. Yo en el 53 cumplí 17 años y se produjo la inauguración del elevador de la estación. Ajá. El elevador se instaló para la compra de cereales del Estado. Hasta ese momento, todo el cereal que se producía, que era mayormente trigo, no era mucho más. Lo demás que había, que se producía algo de maíz, era más vale para consumo, no era mucho el maíz que se vendía. Lo tampoco, que se comercializaba era el trigo. El maíz, ¿viste? Si te rendía 40 quintales, la gente estaba contenta. 30 quintales, 35, sí, era así, no había posibilidades de grandes producciones. El Estado lo que hacía era compraba toda la producción porque la comercializaba toda en conjunto. Te compraba todo el trigo y lo retiraba de los galpones, de los acopiadores. Venían con vagones. El tren llegaba a tener, por ejemplo, 50 vagones vacíos y después se los llevaba cargados. Y 50 vagones eran 2.500 toneladas. Que es la capacidad de los elevadores, ¿no? Es la capacidad del elevador. El elevador tenía 2.700. El trigo que te entregaban en el elevador iba vendido. Venían con los carritos, vos le pesabas el carrito, 108.000 kilos, ¿no es cierto? Ese día se le ponía precio y a los 2 días cobraban. A las 48 horas cobraban en el Banco Nación por ventanilla. Los elevadores monopolizaban el comercio de cereal en manos del Estado, es cierto, pero Argentina nunca encontró esa sana convivencia entre lo público y lo privado. Fanatizado con un lenguaje futbolero destructivo, el país siempre rivalizó entre unos y otros y nunca matizó entre lo público y lo privado. Y así fue que con la llegada de la dictadura militar, los elevadores dejaron de funcionar. Mientras trabajamos nosotros, que nos dejaron trabajar, porque es así, mientras nos dejaron trabajar. Lamentablemente llegó un momento en que nos llamaban y nos decían, hay que poner inconveniente, decir que el elevador está roto y yo, pero no recibí cereal. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Y eso fue en el
74, 75, 76. Yo estaba de jefe de elevador en Montemaíz y nos llamaban a los jefes antes de la cosecha, antes de la campaña, nos llamaban a Buenos Aires a una reunión informativa. En el país había 70, 80 elevadores y plantas civiles. Y ahí fuimos todos. Nos metieron en una oficina grandota y un jefe de los capos empezó a hablar. Y en un momento dado dice, la consigna de este año dice, si se puede, no copiar nada. ¿Yo qué hago con el productor que es cliente hace 10 años? ¿Qué le digo? Oye, usted sabe lo que tiene que decirle. Ya le va a encontrar la vuelta. El elevador se le rompieron las norias, no lo pudo arreglar. Está lleno. Pero todas, no cosas ciertas. ¿Y por qué? ¿Cuál es? Explíquenos cuál es el motivo. De la mayoría, ¿viste? El jefe de elevadores viejísimo, gente grande. No, esto que yo no voy a poner la cara por los demás. Y bueno, y así fue. Nos obligaron prácticamente a no trabajar y de ahí para adelante los elevadores empezaron a quedar vacíos. La gente no entregaba porque sabía que no podía entregar. Y así no fue. Eso fue el principio del verdadero desmantelamiento de todo. Después nos dimos cuenta de cuál era el asunto. ¿Qué venía de atrás? Venían los exportadores. Se terminó el Estado como comprador único y empezaron los muchachitos las multinacionales. Sí, claro, hacer sus negocios, que es lo que hay ahora. Con la llegada de la convertibilidad en los 90, el menemismo todo lo privatizó. Las empresas multinacionales fijaron sus bases para hacer un gran negocio. El ramal de trenes se pasó a llamar Nuevo Central Argentino y más tarde pasó a manos de la empresa aceitera General Deza, que comercializó el ramal unos pocos años. Ya en el año 2007, con el gobierno de Néstor Kirchner, se vio pasar por última vez el tren en Chañar Ladeado. Fue un 21 de mayo del 2007 que guarda el último recuerdo de un tren en vías de la región. Desde ese entonces, en la zona, el tren no se vio nunca más, y esta parte de La Pampa quedó sin tren y sin vías.